Continuando con la denuncia interpuesta contra Pedro Sánchez por 6 posibles ilícitos, después de haber explicado el estado de la denuncia y el presunto delito de prevaricación, toca ver el posible delito de malversación. No voy a extenderme demasiado en la introducción, simplemente decir, a efectos de si esto lo ve algún jurista o asociación que tenga intención de sumarse a la denuncia, que los enlaces con la información pertinente estarán en la descripción. Estoy nuevamente con David. Recordaros que hemos hecho 3 vídeos. Ha interpuesto una denuncia contra Pedro Sánchez. Él ve 6 pilares donde se han podido cometer ilícitos y esto ha sido puesto en conocimiento del Supremo. En el anterior vídeo, el tercero, habíamos hablado del delito de la prevaricación y hoy vamos a hablar de la malversación. ¿Cómo se miente con los presupuestos? Porque de cara a la galería, de cara a Europa, lo que se había hablado desde España es que se iba a adelantar un dinero que salía de las arcas españolas, pero sin embargo a los ciudadanos españoles lo que nos hablaron fue de unos fondos. No se habló de un rescate porque era una palabra que tenía unas connotaciones muy negativas después del rescate a Grecia, pero sí que se habló de la llegada de unos fondos europeos. Efectivamente. Como ya viene siendo tradición, quiero recordarle a la audiencia que el plan de recuperación no tiene precedentes. El plan de recuperación se crea como una condición para poder adherirnos al mecanismo de recuperación y resiliencia y es la principal herramienta con la que garantizar el desembolso de los fondos europeos. Lo cual esto lo convierte en una herramienta muy particular que necesita una serie de aprobaciones legales. Necesita una aprobación dentro del propio territorio nacional y necesita la aprobación del pagador, necesita la aprobación de la Unión Europea. Y no me voy a extender más en este punto, pero quiero que la audiencia se quede con una fecha, que es el 13 de julio de 2021, que es cuando Europa aprueba el plan de recuperación. Y aprobar el plan de recuperación significa que ya estamos adheridos al mecanismo de recuperación y resiliencia, pero para conseguir los desembolsos todavía es necesario justificar una serie de hitos. Hitos debemos de entender una serie de cambios, una serie de acuerdos que se pactan con la Unión Europea y que la Unión Europea, una vez que evalúa que se han llevado a término, es cuando acuerda los desembolsos. Con esta idea en mente, es decir, no tenemos la seguridad de recibir ningún tipo de transferencias, es con la que debemos de quedarnos. Y ahora nos volvemos bastante más atrás. Nos volvemos, de hecho, a finales del año 2020, cuando se está presentando, cuando se ha acabado de negociar los presupuestos generales del Estado y el Gobierno nos dice que para acelerar la ejecución del plan de recuperación, insisto, estamos hablando casi 7 meses antes de que Europa nos diera el visto bueno, para acelerar esa ejecución iban a adelantar parte de los fondos europeos. Y en principio esto es una decisión arriesgada. Es una decisión arriesgada porque el adelanto de los fondos depende, como acabamos de decir, de la ejecución de los hitos, con lo cual no son seguros. Pero el problema no proviene exactamente de la decisión de adelantarlos, sino de cómo cambia el mensaje cuando se lanza a la ciudadanía y el mensaje que se recoge en la Ley de Presupuestos Generales, no solo de ese año, sino de los años 2022 y 2023 también. Podrá ver la audiencia que en el preámbulo de esa ley se especifica que en los presupuestos generales del año 2021 se incorporan fondos europeos, no adelantos, se incorporan fondos europeos y además indica que provienen del acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo en julio de 2020. Nos encontramos con 2 falsedades muy graves. La primera referente a qué es lo que se está incorporando a los presupuestos generales, porque no son adelantos, se señala inequívocamente que son fondos europeos. El segundo problema es que se hace una atribución del derecho a recibir esos fondos a julio de 2020. Y para que la audiencia esté al corriente, en julio de 2020 se inicia el debate parlamentario para la aprobación del plan Next Generation, para la aprobación del mecanismo de recuperación y resiliencia. Pero es que este plan no alcanzó el consenso, no se votó favorablemente por la Comisión Europea hasta diciembre de ese mismo año y el reglamento no salió adelante, no entró de hecho en vigor hasta prácticamente finales de diciembre del año 2021, con lo cual hay 2 mentiras flagrantes dentro de esos presupuestos. La cuestión es que esto se repite en el año 2022 y se repite en el año 2023. En sendas redacciones de la Ley de Presupuestos Generales se vuelve a insistir
en que lo que se incorpora a los presupuestos generales del Estado son fondos europeos. En un vídeo posterior hablaremos de la falsedad continuada en la narración de los hechos y la falsedad documental, en la que profundizaremos un poco más en cuáles son esas falsedades porque atañen a la propia naturaleza, a la propia existencia del plan de recuperación, cuyo origen se falseó para poder encajarlo dentro de esta narrativa. Al final, lo que tratamos de transmitir es que, perdón por la simplicidad, pero creo que se va a ver de una manera muy clara. Nosotros tenemos unos presupuestos que llegan hasta un determinado límite. Esta es la cantidad de la que nosotros disponemos. Y en los años 2021, 22 y 23, el gobierno introduce algo dentro de estos presupuestos que en el discurso oficial les llama adelantos, pero en la ley los consigna como fondos y, como se puede ver, la cantidad aumenta muy razonablemente. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que estos fondos que introduce aquí no existen porque no han sido desembolsados. Y cuando disponemos de unos fondos que son impermeables, es decir, no calan hacia los presupuestos porque no existen como tal, cuando el gobierno empieza a distribuir esos fondos, ocurre algo parecido a esto, que ese dinero que se ha presupuestado, que se ha enviado a las comunidades autónomas, no ha salido de los fondos, porque los fondos siguen sin recibirse. Así que cuando hacemos el cálculo de todo lo que necesitamos, observamos que hay una diferencia sustancial en los recursos propios y nacionales. Claro, de Europa, lo vamos a ver a continuación, hemos recibido 37.000 millones de euros que vamos a devolver aquí. Es prácticamente algo menos de la mitad, aquí ya me he pasado, algo menos de la mitad del dinero que se había presupuestado falsamente como fondos europeos. Bueno, pues esta diferencia pequeñita de aquí supone aproximadamente 42.000 millones de euros que al menos no se han recibido porque los adelantos siguen sin aparecer. Y esto nos lleva a un segundo problema bastante serio, que es el del baile de las cantidades que también se utiliza para disfrazar lo que está Sí, sobre, ocurriendo. sobre eso te quería preguntar, muy gráfico el ejemplo con las habas, así se entiende bastante mejor. Te quería hablar de la comparación de cifras entre lo que tenían previsto y lo que se incorporó a los presupuestos generales del Estado. Es que esto es muy llamativo, es muy buena pregunta. La Unión Europea, cuando se negociaron los fondos del plan de recuperación, dividió el montante total, los famosos 140.000 millones de euros, en dos partidas totalmente diferentes. La partida de transferencias, lo que llamamos muy simplificadamente dinero gratis, porque ese dinero se introduce en la economía nacional y se devuelve a Europa, pero a través de los cambios que se realizan, es decir, a través de las mejoras de productividad. Bueno, Pero en pero principio no hay que también devolverlo. aquí Dime. voy a hacer un inciso porque también aquí lo que hizo Europa fue un endeudamiento por parte de todos los Estados miembros, incluida España, creyendo que iba a haber un retorno de esas inversiones, pero es que ese retorno era un Correcto. castillo en el aire que ni siquiera estaba garantizado, era un poco el cuento de la lechera, que la lechera iba diciendo, esta leche la cambio por un huevo, luego vendo el pollo. No, no, efectivamente, y además ese matiz es muy importante. Es que la gravedad de todo esto es que el dinero que teóricamente llegará a través de desembolsos es un endeudamiento, como bien has dicho, de la Unión Europea en su conjunto con los mercados internacionales. Bien es cierto que ese endeudamiento no se hizo de golpe por el montante total del rescate europeo, pero no deja de ser una deuda pendiente que Europa tiene. Y el hecho de no tener que devolver las transferencias no significa que el dinero no vaya a retornar a Europa. Como bien acabas de indicar, se espera que esa devolución se produzca, pues, como te decía, a través del incremento de productividad que se espera conseguir con los cambios transformativos. Retomando el tema de las cantidades, esa partida de transferencias tenía un montante total de 69.000 millones de euros, no más. 69.000 millones de euros en transferencias, 69.000 millones de euros en préstamos. Y cuando hablamos de préstamos, todo el mundo entiende que un préstamo es algo a devolver y que además genera intereses. Bien, esa es la cifra oficial. Esto es lo que Europa negoció en su momento. Y
excepto por los cambios en el valor del dinero que pueda haber habido desde que se negoció hasta el día de hoy, esas son las cifras reales. Después están las previsiones que el gobierno tenía y para eso creo que la cifra más clara y más evidente que podemos utilizar fue la que propuso la ministra Calviño en una de las comparecencias ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, en la que precisamente informaba del plan de recuperación y en la que señalaba de manera inequívoca que en el periodo 2021-2023, incluidos los 9.000 millones de euros en concepto de prefinanciación, los cálculos que hacía el gobierno en previsión de desembolsos eran de unos 54.000 millones de euros. El volumen de transferencias netas a nuestro país que prevemos en este periodo hace palidecer las transferencias que España ha ido recibiendo cada año desde su ingreso en la Unión Europea de prefinanciación, a los que se sumarían en la segunda parte del año otros 10.000 millones de euros adicionales en este mismo ejercicio presupuestario. Y después habrá otros 2 desembolsos cada año por valor de 18.000 millones de euros en 2022. Y ahora vamos a ver lo que se presupuestó realmente, es decir, este excedente adicional. Y ahí nos vamos a ir como referencia a un medio que es muy poco sospechoso de ser de la fachosfera, como es El País. Y El País reconocía, entre otras cosas, que se había hecho una presupuestación cercana a los 79.000 millones de euros. Es decir, hablamos de 10.000 millones más de los máximos derechos a recibir. Estamos hablando de 15.000 millones más de las previsiones que el propio gobierno tenía en ese momento. E insisto en este aspecto. Si los fondos que se consignaron como parte de los presupuestos no eran fondos, pero se han distribuido, se están gastando y están comprometidos, lo que la audiencia tiene que entender es que ese dinero ha salido de algún otro sitio y ha salido de partidas presupuestarias que se financian con recursos propios, pero que no se especifican cuáles son. Y aunque no se especifiquen, ahora atenderemos a el destino aparente de esos fondos europeos. Sí, dicho de rápido y mal, que con el dinero de los españoles, llamándolo fondos europeos, estaban haciendo lo que les daba la gana. Claro, con la excusa de estar adelantando fondos europeos cuyas garantías de recepción no dependían en absoluto del gobierno, excepto si cumplían con los objetivos que se les habían marcado, los teóricos fondos sí que se estaban repartiendo, sí que se estaban distribuyendo y, lógicamente, insistimos en que esos fondos debían de provenir de partidas presupuestarias destinadas a otros objetivos de los que desconocemos cuáles son, cuánto se ha detraído de cada una de esas partidas. Lo que sí sabemos es que se presupuestaron casi 80.000 millones de más y solo se han recibido 37. Sobre eso justamente te quería preguntar, porque es que yo recuerdo que la prensa sacaba varios titulares. Solo se ha ejecutado un porcentaje ínfimo de los fondos europeos. No se sabe dónde está el dinero de los fondos europeos. Los hombres de negro en Bruselas llaman la atención sobre cómo España está ejecutando los fondos europeos. No fueron pocas las voces críticas. Hubo eurodiputados nacionales que alertaron de la falta de transparencia. Hubo una declaración muy sonada de, no sé cuál es exactamente el título que tiene, la jefa de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Mónica Hohlmeier, preguntando a ver dónde estaba el dinero. A ver si, por favor, de alguna manera alguien nos podía enviar un informe de cómo se estaban gastando, ejecutando y distribuyendo los fondos, porque ellos no tenían constancia de todo. The real problem, I was asking in Spain, for example, for the real spending of the money. Then we received the message, okay, the government has received now, meanwhile, more than 40 billion, and most of the money was spent in the area, was given meanwhile to the regions. Then we're saying, okay, the regions, if they have received it now, but what kind of projects have been realized? How much money has been spent? I asked, the last time I asked for 3 weeks ago, still now I didn't receive an exact figure. And this is what we are asking from the Commission. We want to know how much money has reached the real economy. How much money has been spent for hospitals? How much money has been spent
for projects in environmental issues, in digitalization areas. We want to see the real figures. This is the criticism that is still valid, and I hope that the Commission, already in October or at the end of the year. Sí, Y de hecho sobre nos dieron todo, como fecha límite octubre del año pasado y aún así el gobierno no entregó los documentos de en qué estaban gastando el dinero. Se retrasaron todavía más de la fecha límite que le habían interpuesto España cuando los demás países ya habían adelantado, oye, el dinero ha ido aquí, aquí y aquí, y España no había entregado ningún documento. efectivamente, si no recuerdo mal, de hecho las quejas se dividían en dos partes. La transparencia respecto a la distribución y, derivado de esto, la falta de transparencia respecto a los destinatarios de esos fondos. La cuestión fue sonada en su momento, pero como todo lo que ha ocurrido en la política nacional, se ha ido tapando una cosa con otra y al final todas estas cosas, digamos que se dejan morir. Pero la situación es tremendamente grave y creo que lo más grave fue el toque de atención que nos dio el Tribunal de Cuentas Europeo en el informe, si no recuerdo mal, desde 2022, donde se indicaba, a colación precisamente de este uso de las partidas presupuestarias, que el dinero de los fondos europeos parecía estar destinándose a gastos corrientes, a partidas que de otra manera se hubieran sufragado con los recursos nacionales, se estaban utilizando los fondos para cubrir todos esos gastos, lo cual en principio ya es una vulneración del propio mecanismo de recuperación, es una perversión de los objetivos que nos habíamos planteado y además parece una demostración razonable de que el dinero que se debería de estar destinando para determinadas cuestiones no se podía destinar porque estaba artificialmente engrosado con aquellos adelantos que realmente eran adelantos, pero que se consignaban como fondos. Sí, la verdad que era bastante dantesco. Yo recuerdo un caso concreto que fue una campaña de autobombo de Escrivá en la cual creo que obtuvo 4,2 millones de los fondos europeos para decir lo bueno que era el PSOE, lo cual fue una cosa tremenda. Y ahora mismo, pues 4,2 millones nos parece hasta poco después de las cantidades que hemos conocido. Y precisamente sobre eso te quería hacer la última pregunta. ¿Cómo es posible que habiendo un agujero que se estima en 69.000 millones, si no recuerdo mal, hayan pedido para la adenda del plan de recuperación para este ejercicio 84.000 millones más? A mí me cuesta entenderlo. Me cuesta entenderlo mucho. Y me cuesta entender dos cosas. La principal es de dónde sale esa petición de 84.000 millones de euros. La partida de transferencias, como hablábamos al principio del vídeo, se había acordado en 69.000 millones. Se habían dividido esos 140.000 redondeando en dos partidas de 70 cada uno. Y sin embargo, en la adenda se solicitan 84.000 millones y yo no acabo de entender razonablemente de dónde proceden esas cantidades. Lo segundo que me preocupa es que el agujero presupuestario, haciendo números muy gruesos, es que si se presupuestan casi 80.000 millones y se reciben 37, al final nos queda un agujero de entre 40, 42, 43.000 millones de euros. Me vuelvo a mis habas. Si pedimos 84.000 millones en préstamos, que debemos de entender que hay que devolverlos y que hay que pagar intereses por ellos, cuando ese dinero se incorpore de nuevo, si te das cuenta, los presupuestos generales van a volver a la situación anterior, a las cantidades que manejábamos antes de toda esta manipulación, pero este pequeño incremento de aquí son préstamos generando intereses que tenemos que devolver. Es decir, estamos mucho peor que si no hubiéramos accedido a los fondos europeos. Claro, porque de hecho es que ahora mismo en los presupuestos generales del Estado, creo recordar que un 10% es pagar los intereses de la deuda en la situación actual. Y el déficit español, creo también recordar vagamente, ahora estoy hablando de cabeza, que era de 200 millones diarios. Ahora, al sumar esta partida de dinero que conlleva unos intereses de la deuda, pues va a llegar un momento en el cual del total del Estado va a quedar muy poco dinero para las pensiones, mantenimiento de carreteras, que ya hemos visto que pretenden que paguemos por usarlas a pesar de que pagamos impuesto de circulación, de matriculación, combustible, y los presupuestos van a ir íntegros a pagar la deuda, con la gravedad de que, claro, ese problema, ese balón, le van a dar una patada y se lo va a comer el que venga detrás.
Pero oye, es Claro. que no solo nos estamos endeudando que son impuestos a futuro, es que estamos endeudando a las generaciones venideras, a nuestros hijos y nuestros nietos, y encima ni siquiera sabemos para qué. Porque si nos dijesen, no, el endeudamiento es porque se va a financiar esto, esto y esto, y el dinero está aquí, aquí y aquí, todavía podría tener un pase. Sin embargo, no es eso lo que estamos viendo. Queda una cierta tranquilidad respecto a la adenda, porque al final la partida de préstamos también está sujeta al mismo sistema de hitos y también está sujeta al mismo sistema de plazos. Esto no lo mencioné antes, pero hay que recordar que tenemos hasta 2026 como máximo para ejecutar el mecanismo de recuperación y resiliencia. Así que, aunque aparentemente la solicitud de la adenda no es más que una huida hacia adelante, es intentar justificar que todo está funcionando tremendamente bien y por lo tanto es lógico pedir más dinero, al final resulta que ese dinero, con un poco de suerte, acabará por no llegar. Recordemos que todavía tenemos 10.000 millones pendientes por incumplimiento de hitos y en este caso que ese dinero europeo en calidad de préstamos no llegue no es una mala noticia. Creo que querías concluir con una reflexión final para cerrar la entrevista. Me llamo David Carro, soy licenciado en psicología y desde hace 3 años he documentado unas irregularidades en la ejecución del plan de recuperación y las he convertido en una denuncia. He cerrado mi despacho profesional, he enviado lejos a mi familia para que no tengan por dónde agarrarme, porque yo no voy a salir limpio de esta situación. Si tengo éxito y la denuncia se contempla, va a haber repercusiones. Y si no las tengo, me voy a ver expuesto al escarnio. Así que si un don nadie como yo está exponiendo su carrera profesional, está exponiendo su vida familiar por conseguir que la justicia nos trate igual a todos, creo que no es mucho pediros que escribáis una carta, que escribáis un email a una asociación de derechos civiles, que le escribáis una carta, le mandéis un email a ese partido político del que tan orgullosos estáis, que le enviéis una carta al director de ese medio de comunicación a través del que os informáis. Es importante que cada uno haga su parte, porque aunque soy bien consciente de que hay una oportunidad entre 1 millón de que la justicia atienda esta denuncia, aunque soy bastante consciente de que la van a rechazar, el día que la rechacen, vosotros y yo estaremos igual de mal. Habremos perdido nuestros derechos, seremos ciudadanos de segunda, pero yo me voy a mirar al espejo y voy a pensar que he hecho todo lo posible. No os pido más de lo que podéis hacer, pero me gustaría que el día que esta denuncia caiga en saco roto, el día que nos convirtamos en ciudadanos de segunda, os miréis al espejo y podáis decir que habéis hecho vuestra parte. Por la igualdad de trato ante la justicia, haz tu parte. Solo esto, Miguel. Pues muchísimas gracias por tu valentía. Ya te he transmitido varias veces en privado que es un acto muy loable y muy noble haber presentado esta denuncia y desde aquí, humildemente, haremos todo lo posible para que prospere y salga adelante. No, está claro que en tu caso en particular estás haciendo todo lo posible porque estás exponiendo tu canal también a una serie de represalias y yo sé que es tu modo de vida. Con lo cual, en fin, no hay nada que reprochar. Espero que todo el mundo que entienda la gravedad de esta situación y que entienda que lo que nos estamos jugando es la igualdad de trato ante la justicia y el seguir siendo ciudadanos de primera clase, haga lo suyo, que cumplan con su parte. Al margen de si prospera o no la denuncia, es importante el juicio mediático, que la ciudadanía conozca de las irregularidades que se han cometido con los fondos europeos. Y sobre todo es importante también que al margen de lo que suceda, hayamos estado posicionados en el lado correcto de la historia.